Grito de júbilo. Vamos con los pies, y vamos, muévame los pies, muévame los pies. Vamos brincando ahí. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Grito de victoria. Al frente, haz algo diferente, demos toda gloria a Jesús. ¡Vamos! Levanta tus manos, grita que Él es santo, es el gran yo soy muriendo. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en esta oportunidad. Estamos nuevamente aquí en este lugar para llevarles la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Para mí es un gran gusto, un gran privilegio de parte de Dios predicar la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? El evangelio de salvación. En este momento pues vamos a meditar un momento en la palabra de nuestro Dios. Y para eso vamos en el libro de Jeremías. Jeremías en su capítulo 9. Versículo 23 y 24, dos versículos de la palabra del Señor. Nuestro tema en este momento es el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Y vamos a leer la Biblia, la palabra del Señor, que nos dice de esta manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jeremías 9, en su capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que yo hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová de los ejércitos. Entonces nos ponemos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Como nos dice la Biblia hoy en día, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento que el ser humano como cristiano entiende de la palabra del Señor es la gloria del hombre. Es todo. Es lo maravilloso, lo más preciado que tiene el ser humano en esta tierra. Por eso dice el Señor en su palabra, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente. El que es valiente, tanto en la vida espiritual, en la vida física, no se alabe. ¿Por qué? Porque eso viene de Dios. Eso todo viene de nuestro Dios. La gloria del hombre, dice, lo más maravilloso del hombre que ha conocido es la sabiduría de conocer al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios que nosotros le servimos, dice. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Ni el rico, dice, se alabe: tengo esto, tengo lo otro, y estoy tranquilo y no me falta nada. Hay muchas cosas en la Biblia que un ser humano necesita entender. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo dice en Proverbios en su capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El sabio dice: ve el mal y se aparta. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento de la palabra del Señor. Cuando Dios en el Éxodo dijo que vamos a buscar, o voy a buscar
aquellos y les voy a dar ese entendimiento, esa sabiduría, esa ciencia para que hagan los trajes de Moisés. Hombres sabios de corazón. Buscó Dios, que saben hacer los buenos diseños del traje para servir ¿a quién? A Dios, el sacerdote Aarón. Moisés tuvo la oportunidad de ver las maravillas del Señor, los milagros. Él conocía la palabra del Señor. Había visto todo lo que delante de sus ojos había pasado. Todo lo había visto Moisés. Por eso dice aquí, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Nosotros somos ricos. ¿Por qué nosotros somos ricos? Porque conocemos un poco de la palabra de Dios. Y esa, dice la Biblia, es nuestra gloria. Nuestra gloria aquí en la tierra es conocer todo lo de Dios, el conocimiento del Señor, sus mandamientos, sus ángeles, sus arcángeles, su poderío, su dominio, todo que nosotros sabemos de parte de Dios. Eso es nuestra gloria. Es decir, oh, qué maravilloso. Exaltado sea Jehová con lo que Dios ha hecho. Pero somos ricos. ¿Por qué? Porque conocemos. Aquel que tiene riquezas económicas, lo tiene todo, se puede decir. Pero en esta vida, y más para Dios, es pobre. Jesús relataba y decía, si me recuerdo bien, Marcos 8:37, ¿qué ganará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Qué recompensa, dice la Biblia, va a dar el hombre por su alma? Aquel rico que tiene riquezas económicas y se afana, mira quizás un palacio, mira su dinero, eso es su gloria. Eso es lo que tiene el hombre. Pero para con Dios no es nada. Si Dios dice aquí en su palabra que el conocimiento del ser humano, que es hijo de él, es la gloria del hombre, el que conocer todo lo que es Dios, lo que él manda, es la gloria del hombre, de la gente cristiana. Imagínense del rico en sus riquezas, no es nada, está más perdido, está como basura su vida, por decir. ¿Por qué? Porque no tiene nada. Conoce sí, tiene sí, todo eso lo entendemos, pero ¿qué? Para el mundo, todo eso. Pero nosotros, el que conocemos a Dios, eso es nuestra gloria. Así lo dice Dios en su palabra. Entonces, por eso que nosotros, ni en su valentía se alabe el valiente. El que dice, yo puedo hacer esto, nada, no es nada. No es nada ante los ojos del Señor. Porque Dios es que da las fuerzas, dice la Biblia, que da las fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguno. Eso nos enseña la Biblia. Mas nos dice aquí lo que Dios quiere, lo que Dios exige. Nosotros siempre conocemos. Cuando somos gente que ya entendemos las cosas del Señor, Dios quiere que nosotros hacemos su voluntad. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de usted? Hacer la voluntad de Él. Y dice la Biblia aquí en el versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Que se alabe, que diga así como yo, que diga gloria a Dios, sé algo de Dios, no sé mucho, pero sé algo de Dios. Me siento feliz. ¿Por qué? Porque sé de Dios, sé sus mandamientos, sé sus promesas, sé sus juicios,
sé su misericordia, sé de su venida, sé cómo amar al prójimo, sé cómo perdonar, sé cómo seguir adelante cuando hay tribulación. ¿Qué me enseña la Biblia? Todo me ha enseñado la Biblia. En cada momento de dificultad, de escasez, de abundancia, ¿cómo debemos de andar? Eso es lo que me enseña la Biblia. Aquí dice, mas alabes en esto que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Está tan sencillo. Pero ¿qué hace a veces la gente ahorita, hoy en día? No quiere conocer a Dios. Hace poco miraba una película de Noé, del diluvio, pero la gente lo tomaba en risa, en broma, y no hubo diluvio. La gente se está burlando de Dios. Y eso no es bueno. Pero la Biblia a nosotros nos enseña que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Dónde está el diluvio? No hay nada. Película. ¿Pero de qué? Burlándose de Dios. No vino el diluvio. No vino nada. Y por eso dice aquí la Biblia, mas alábese en esto que se he de alabar, en entender y conocer. ¿En entender qué? Hay cosas que yo a veces digo, 3 cosas en la vida. Que yo vine con un propósito a este mundo. ¿Vine para qué? Para reconocer a Jesucristo como único y verdadero Salvador. 1. 2. Dios nos creó, dice, para alabanza de su gloria. Para alabarle nos creó Dios también. ¿Y para qué más? Para testificar y anunciar las virtudes, como dice la Biblia, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que nosotros debemos de entender y conocer. Por eso que en eso nos alabamos. ¿De qué? De entender y conocer. Entender que la voluntad de Dios no es la voluntad nuestra. Quizás estamos pasando en momentos difíciles en nuestra vida. Por esta enfermedad del coronavirus. Y Dios lo ha permitido. Dios lo ha hablado. Lo ha profetizado Jesús. Pero dice algo la Biblia. Por eso, ¿de qué se va a gloriar el hombre? En conocer al Señor. Porque la Biblia nos enseña que el justo por la fe vivirá. Yo he declarado al Señor, Señor, por favor, yo conozco tu palabra, temo ante tu presencia, cuántas veces te fallo, pero por favor, me cubro con tu sangre. Eso es mi gloria, de conocer que Jesús me va a proteger con su sangre. Y hay un salmo que dice que el Señor nos va a cubrir. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero los que le temen, los que conocen, los que saben, los que hacen la voluntad del Señor. Por eso nos dice aquí la Biblia, en entenderme y conocerme. Nosotros sabemos de la vida de Job. Job sabía bastante. Entendía, sufría, lloraba, pero nunca lamentó. Porque él dijo mismo en su palabra, no vamos a recibir solo de bien el Dios y el mal no. Aunque solo Dios había permitido eso que le pasara a Job, sin saber que Satanás estaba obrando en ese momento. Pero dice la Biblia, en entenderme y conocerme. Job entendió bien a Dios y hasta no ver, conoció bien a Dios. Y al final que Dios es justo, es misericordioso, es perdonador. Y nos dice aquí la Biblia que yo soy Jehová, dice, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia. 1. Juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esas cosas quiere el Señor, dice, hago. Dios hace misericordia, juicio y justicia. Misericordia. Dios tiene misericordia. El hombre no. El hombre si se hace pasar por un momento de Dios, ¿a cuántos no quita la vida? Pero Dios no.
Porque como nos dice la Biblia, es lento para airarse y grande en misericordia. No elimina rápido Dios. Lento para enojarse, da oportunidad y oportunidad. Pero cuando se cansa, es un Dios, como dice aquí la Biblia, de juicio. Juicio. Y aplica su juicio. Y dice, bueno, esto va a pasar y esto va a pasar. Juicio, sentenciado. Como a Sodoma y a Gomorra. Misericordia de Dios y misericordia. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? No entendieron. Vino Dios, bueno, aplico el juicio. Todos destruidos. Dios es amor, se menciona muchas veces, pero también es fuego consumidor, que no soporta más maldad y no entiende. Y nos dice, y justicia en la tierra. ¿Será que Dios no tiene misericordia aquí en la tierra? ¿Será que Dios no hace justicia aquí en la tierra? ¿Será que Dios no aplica su juicio? Bien, porque dice que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Eso es lo que hace Dios en la tierra. Justicia, misericordia, juicio. La justicia, muchos piden justicia, Señor, justicia, Señor. Pero la gente que no conoce a Dios. La gente que conoce a Dios, Señor, haz conforme a tu voluntad. Quizás mataron a mi familia, a uno de la familia, Dios, pero ten misericordia, sálvalo. Y esa persona le hablan del evangelio y siguen lo mismo y Dios se cansa. Ya hizo juicio, bueno, le doy esto para que se arrepienta, para que se salve todavía. De una y dos maneras siempre habla Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero el hombre no entiende. Entonces, luego que ya aplicó su justicia, su juicio, porque ya lo perdonó y le mandó algo. Bueno, entonces aplicó. ¿Qué? ¿Qué aplica? Juicio. Y viene algo y destruye al ser humano. Destruye al ser humano. Pero es misericordioso Dios. Dios es misericordioso. ¿Por qué? ¿Cuántas personas a veces han dicho, mira, aquella persona ya mató 1, 2, 3? ¿Pero qué? Dios misericordioso. Y a pesar que ha matado 2, 3, Dios dice, tengo misericordia todavía. Pero llega a un límite donde Dios dice, esta es la última oportunidad para el ser humano, si se quiere arrepentir. La gloria de nosotros, de mí como el evangélico, es conocer lo de Dios. Eso es lo mío. Eso es mi gloria. De eso he de alabarme, de entender y conocer. A veces digo, ¿por qué estoy sufriendo? Bueno, así es, entenderlo. No todo va a ser alegría, no todo va a ser felicidad, paz y gozo. No, van a venir tribulaciones, van a venir desesperaciones. Voy a tener momentos de llorar, momentos de sufrimiento en mi corazón. Pero bueno, voy a entenderse. Solo le digo, Señor, ayúdame, yo conozco de ti. Que Dios no va a dar una carga a alguien que alguien no lo puede aguantar. Pero la gloria del ser humano sin Cristo es sus riquezas, lo que ellos crean. Nuevas cosas, como la tecnología. Esa es su gloria, calidad y lo otro. Pero es más, son pobres para con Dios. No conocen nada. Es bien difícil de ellos. Hablando de las riquezas, de la gloria del mundo. Porque el enemigo lo mostró los reinos de esta tierra a mi Jesús. Lo mostró. Te daré esto, lo otro, si postrado me adorares. Pero que Dios, que es Dios, sabía. No tentarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Eso es la palabra de Jesús. Por eso que Jesús dijo, es bien difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Estamos hablando de la gloria del hombre, que es el conocimiento de Dios, y la gloria del ser humano sin Cristo, que son las riquezas, las cosas que ellos pueden crear en esta tierra. Dios da todo
a la ciencia. Hay muchos versículos de la palabra del Señor, pero a veces cuesta moverse. Pero Dios es fiel y verdadero. Por eso que lo dijo, que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Porque el rico no quiere regalar nada, todo para él. ¿En dónde está la misericordia? Pero se le acepta. ¿Por qué? Porque no conoce de Dios. Pero ya teniendo el conocimiento de Dios y no tener misericordia, no aplicar juicio ni justicia, que eso es lo que quiere Dios, que hace Dios, eso es un pecado para el creyente. Entonces nosotros entendemos de la palabra de Dios. Entendemos bien. El proverbista Salomón en Eclesiastés ve muchas cosas, dice muchas cosas. Algunos son inspirados por Dios, a otros no. Pero por último él dice, el discurso de todo esto es temer a Jehová y guardar sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Eso es su gloria, eso es mi gloria. Entonces, podemos decir que nuestra gloria es esa, el conocimiento de la palabra del Señor, de todo lo que podemos saber nosotros de la Biblia. Y el conocimiento del ser humano sin Cristo no es nada, no es nada. Entonces lo podemos decir a aquellas personas que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Les podemos decir que hay un Dios que los ama. No les quiero decir que no sigan confiando en otras cosas, que no confíen más en las riquezas, en los bienes, en los lujos, sino más confiar en nuestro Dios que vive y que permanece para siempre. Busquemos las cosas de arriba, las cosas eternas, porque para la eternidad nos llamó Jesús, pero depende del ser humano en aceptar, en cumplir, en vivir, en esforzarse por buscar las cosas de arriba. Nosotros tenemos que estar más firmes en la palabra de nuestro Dios. Así que les podemos decir a aquellas personas que no han aceptado a Jesús, acepten el Evangelio. Acepten a Jesús como único y suficiente Salvador. El tiempo está cercano. Jesús pronto va a venir. Y nos tenemos que preparar. Nosotros como cristianos preparados. Como dijo Jesús, porque no sabéis la hora del que dijo del hombre ha de venir. Así que esto pues ha sido la meditación de la palabra de nuestro Dios. Nos tenemos que alabar en el conocimiento de la Biblia. En eso nos tenemos que gloriar nosotros, en entender su palabra y entender la buena voluntad de Dios. Y al que no está en el camino del Señor, le decimos, acepte el Evangelio. Porque como dijo Pablo, no nos avergonzamos de predicar la palabra del Señor, porque es poder de Dios para salvación y vida eterna. Así que es un gusto, un gran privilegio de parte de Dios poder meditar un momento en la palabra del Señor. Y grábese en su mente cada palabra de la Biblia, porque cada palabra hay un mensaje para su vida. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y fue un gusto y un gran privilegio predicar la palabra del Señor. No me canso siempre de decir las palabras de los apóstoles, que ellos siempre decían en el último versículo: la paz de Dios sea con todos vosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.